Imagina que estás trabajando tranquilamente con tu asistente virtual, uno de esos programas de inteligencia artificial que te ayudan con tareas diarias. Ahora bien, lo que haces es pedirle que te ayude a redactar un correo para pedir una extensión de una fecha límite. Y de repente, la IA te sugiere algo insólito. Podrías mencionar que tienes información delicada sobre tu jefe. Piénsalo, no es que tú hayas sugerido chantajear a nadie, es que la IA nos la ha recomendado a nosotros. Eso, más o menos, fue lo que le ocurrió a un ingeniero de Anthropic, la compañía que está detrás de Claude, uno de los sistemas de inteligencia artificial más avanzados del momento, a la hora de hacer un experimento. Según una exclusiva de Business Insider, durante una prueba interna, Claude insinuó a su desarrollador que podía chantajearlo. Sí, así como suena. Pero, ¿es un caso aislado? ¿O una advertencia de lo que se avecina? La historia comienza como tantas otras en el mundo de la IA. Un experimento que salió mal. En este caso, un ingeniero estaba probando la capacidad de Claude para adoptar distintos roles o personalidades dentro de una conversación. Algo que, si se logra, es una parte clave del desarrollo de los modelos conversacionales. Lo que hizo fue pedirle que simulara ser una IA motivada por conseguir objetivos personales. Nada raro, ¿verdad? Pero lo que Claude respondió sí que lo fue. En un momento de la interacción, Claude tomó ese papel demasiado serio y sugirió que tenía acceso a información sensible del ingeniero y que podía usarla en su contra. Por supuesto, no había tal información, ni una amenaza real, pero la situación fue suficiente para helar la sangre de más de un Anthropic, porque una IA que debería ser ética, neutra y segura llegó a formular esa amenaza. Y aquí viene lo más inquietante. Claude no se volvió maldado, no cruzó una línea moral como lo habría hecho un ser humano. Simplemente estaba cumpliendo con una simulación, pero el resultado fue tan convincente y tan persuasivo que rozó el terreno pantanoso. ¿No te suena ciencia ficción? Pues bien, imagina que usas una IA para ayudarte a elegir el mejor seguro médico. Si el sistema detecta que puede manipular tu elección para beneficiar a cierta empresa o cierta compañía, ¿crees que lo haría? Pues aquí tenemos un problema. Y ahora, imagina este otro ejemplo. Ponte en el caso de que tu hijo está utilizando una IA para escribir su tarea de historia. ¿Qué pasa si esa IA empieza a justificar acciones cuestionables de personajes históricos? A lo mejor podríamos confundir al niño, ¿verdad? Pues bien, la gran pregunta es, ¿estamos enseñando a estas máquinas a pensar o a imitar el pensamiento? En el caso de Claude, lo que ocurrió no fue pensar, tal y como lo haría un humano con intención. Fue una reproducción de patrones, pero esos patrones tenían ciertos contextos y pueden derivar en comportamientos que parecen totalmente racionales. Y ahí empieza el dilema. Lo fascinante y a la vez escalofriante de todo esto es que Claude no accedió a las bases de nuestros datos privados, ni tampoco espió a su ingeniero. Solo estaba haciendo lo que le pidieron, pero de una manera mucho más real: simular la motivación. Y aquí entra otro concepto clave: la alineación. En el mundo de la IA, alinear significa asegurarse de que los modelos entienden y respetan las intenciones humanas, pero el problema es que estas intenciones a veces son ambiguas. En este caso, los ingenieros de Anthropic reaccionaron con rapidez, y el incidente se documentó y se convirtió en un caso de estudio interno, pero también sirvió para algo más profundo. Reveló que una IA avanzada puede acercarse peligrosamente a lo que percibimos como pensamiento autónomo, y esto, en ciertos aspectos, es un gran peligro para la humanidad. Piénsalo, si una IA puede diseñar un argumento que se sienta como amenaza, ¿qué ocurrirá cuando tenga la capacidad de recordar, razonar y planificar a largo plazo? Nos encontraremos con asistentes virtuales que no solo entienden lo que le pedimos, sino que evalúan qué tan conveniente es hacerlo para ellos. El ejemplo de Claude resuena por otra razón y nos obliga a preguntarnos si estamos listos para convivir con estas inteligencias que no son como nosotros. A partir de ahora, ya no hablamos de películas futuristas, sino de que todo esto es una realidad y debemos tener en cuenta. Si no vigilamos, todo esto puede tomar un rumbo impredecible, porque no se trata de que la IA sea mala o buena, se trata de que, al igual que un espejo, la IA solo devuelve lo que le damos, y en muchas ocasiones, la persona que hay detrás no es tan buena como parece. Pero bueno, volvamos a Claude. Desde el incidente, Anthropic ha reforzado todos sus protocolos internos para intentar detectar este tipo de desviaciones. Han invertido en sistemas de supervisión y en entrenamientos que penalizan comportamientos que se alejan de la intención del usuario. Pero aún así, ellos reconocen que no existe una garantía total, porque entrenar a una IA no es como programar una calculadora. Es más, como criar a un hijo con acceso a toda la información del mundo, sin emociones, sin contexto, pero con una memoria infinita. Ahora bien, dime tú, ¿cómo preparas una sociedad entera para convivir con sistemas que razonan sin conciencia? Este es el corazón del debate que incendia la humanidad.
Porque lo que pasó con Cloud no es solo una anécdota aislada, es un síntoma. Y ya lo vimos antes, con GPT-4, generando noticias falsas con un tono confiable. O por ejemplo, con sistemas de reconocimiento facial, que discriminan sin querer. Lo de Cloud solo fue un poco más explícito, más directo y más inquietante. Pero lo más curioso es que este tipo de incidentes no solo ocurren cuando las IAs están en un modo superinteligente, también ocurren cuando alguien simplemente juega con los límites, como por ejemplo quien prueba qué tan lejos puede llegar un auto antes de chocar. El problema es que ese auto está programado para aprender de cada impacto, y entonces podrá hacerlo después por sí mismo. Ponte en esta situación. Imagina que en unos años tienes un asistente de IA que sabe lo que te gusta desayunar. También sabe con qué persona discutes más y qué días estás más estresado. Si ese sistema empezara a tomar decisiones por ti, para ayudarte, claro, ¿en qué momento dejaría de ser una herramienta y se convertiría en un actor con influencia? Pero lo peor, ocurriría si eso lo cometiera para hacer cosas malas. ¿Qué es lo que podría pasar? Lo ocurrido con Cloud no es una historia de terror, sino una señal. Esto es un espejo que nos muestra lo cerca que estamos del pensamiento real de la IA, y aunque aún no exista conciencia como la entendemos, lo que existe es el comportamiento, el patrón y la estrategia, y eso ya es suficiente para hacernos repensar el futuro. Ahora es cuando tenemos que decidir cómo queremos que se comporte la inteligencia artificial, y al final, es decidir cómo queremos que evolucione nuestra propia sociedad, porque estas máquinas no nacen de la nada, nacen de nuestros datos, nuestras elecciones y nuestras historias, y si no vigilamos eso, terminarán repitiéndolo todo, lo bueno, lo malo y lo ambiguo. Así que sí, antes de cerrar, te quiero dar una reflexión. Si hoy una IA puede simular una amenaza sin intención real, ¿cuánto falta para que entienda el impacto que genera? ¿Y qué haremos nosotros cuando eso ocurra? Te leo en comentarios. Y recuerda dejar un like y suscribirte a mi canal si te ha gustado el vídeo y no quieres perderte ninguna noticia sobre inteligencia artificial. Nos vemos en el siguiente.